Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Saúl? Bienvenido a la clase. Buenas noches, profe. Estamos teniendo un inconveniente con el internet, por eso es que retrasamos la clase por media hora y espero puedan disculpar el inconveniente que hemos tenido. ¿Cómo están? ¿Qué tal les tiene este calor? Buenas tardes, Gabriela, Romina, Mariela, Giselle, que veo que se están integrando a la clase del día de hoy. Hoy, Buenas tardes, profe. ¿qué tal, Buenas Romina? tardes, profe. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Giselle. Bienvenida a la clase. ¿Qué tal les fue con el trabajo práctico de la semana? Espero que todos hayan podido realizar su trabajo. Estuve ingresando en la plataforma y he visto que hasta el momento solamente 8 estaban entregando sus respectivos trabajos. Espero que eh, todos puedan entregar sin mayores inconvenientes. Estuve en contacto con algunos compañeros, algunas compañeras que me estuvieron consultando algunos puntos específicos. Espero que no hayan tenido mayores inconvenientes. Bueno, ya que mientras que se van uniendo nuevos compañeros a la clase, quería informarles que unos minutos antes de que termine la reunión, voy a sacar una fotito para ver la cantidad de alumnos que están en la reunión, porque esa es un nuevo pedido de la universidad que podamos contar cuántos alumnos participan de la clase virtual del día. Bueno, la clase de hoy es bastante sencilla en el sentido que ya nosotros hemos desarrollado una buena parte de este tema que habla sobre el desplazamiento de las curvas de la oferta y la demanda, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que afectan al desplazamiento de las curvas de la oferta y la demanda? Y también el punto de la agregación de las demandas individuales para hallar la demanda del mercado. Entonces, iniciamos de esta forma. Si de repente hay alguna consulta, no duden en levantar la mano, en pedir la palabra. Vamos a volver a repasar ese punto que de repente están teniendo duda o inconveniente. Voy a compartir con ustedes la pantalla un rato. Si me aguardan, voy admitiendo a Maida, que se va uniendo también a nuestra reunión. A ver. Ahí ya están pudiendo ver su imagen. Ya sí que puedo hacer. La unidad 2, la última parte de la unidad 2 vamos a estar desarrollando en el día de hoy. La unidad 2, que es nociones básicas de la demanda, oferta y mercado, que es prácticamente un repaso ya de lo que nosotros habíamos dado en Economía 1. Y hoy iniciamos con un tema que es la agregación o suma de tanto las ofertas y demandas individuales para hallar la demanda o la oferta del mercado, ¿verdad? Vemos aquí en esta imagen las distintas personas que van realizando sus compras, ya sean
en los súper, en online, ¿verdad? Y cada uno de los consumidores y las economías domésticas son las unidades que toman las decisiones de gastar y por tanto también determinan la cantidad que se va a demandar de cada bien o servicio. O sea, cada uno de nosotros como consumidores individuales, como economía doméstica, somos eh, las personas, somos las que tomamos las decisiones de gastar y nuestras decisiones de gastar son las que te determinan cuánto es lo que se demanda en total de cada bien o servicio, ¿verdad? Y la curva de la demanda eh, es la sumatoria de todas las demandas individuales, ¿verdad? Acá dice, pero es la curva de la demanda del mercado y no la de los individuos la que determinan el precio y por tanto las cantidades que se compran y que se venden. O sea, nuestras decisiones individuales sumadas en total son las decisiones del mercado y junto con las decisiones de la oferta del mercado son las que van determinando el precio y la cantidad que se va a comprar y que se va a vender en total en el mercado, ¿verdad? Entonces, esta parte es bien sencilla. Tenemos que entender, ¿verdad?, que la decisión individual de cada persona, de cada economía doméstica, sumadas con las otras decisiones individuales y las decisiones de otras economías domésticas, otras familias, son las que al final determinan las demandas del mercado. Demandas u ofertas también del mercado. ¿Verdad? Las curvas de demandas de los individuos y del mercado. La función de la demanda del mercado, que muestra la cantidad total que se demanda de a cada uno de los precios, manteniéndose constantes todos los demás factores que influyen en la demanda. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene sumando las cantidades demandadas por todos los compradores a cada uno de los precios. Es decir, que la función de la demanda del mercado es la suma de las funciones de demanda individuales de los compradores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la función de la demanda del mercado? Es simplemente la suma de las funciones de demanda individuales de cada uno de los compradores o de cada una de las economías domésticas. La curva de la demanda del mercado es la suma de las curvas de la demanda de todos los individuos del mercado. Y este proceso se conoce también como la suma horizontal de las curvas de la demanda. ¿Qué significa esto? Que si Karin, una consumidora de un bien X, al precio de 10.000 guaraníes, consume 10 unidades de ese bien, la otra persona, Juan, a ese mismo precio consume 15 unidades de ese mismo bien, la demanda del mercado, si consideramos solamente estos dos agentes, ¿verdad?, estas dos personas, la demanda del mercado a ese mismo precio va a ser de 25 unidades, porque es la suma de todos los consumos o de todas las demandas, mejor dicho, a ese precio, ¿verdad? La curva de la demanda del mercado entonces se obtiene sumando horizontalmente las curvas de las demandas individuales de todos los compradores. Esto vamos a verlo en un gráfico que nos va a hacer más sencillo entender, ¿verdad? Aquí tenemos una curva de demanda individual, ¿verdad?, para la demanda de libros, ¿verdad? Aquí están los distintos precios del libro y las distintas
cantidades en que demanda un consumidor individual, en este caso le llamamos Marta, ¿verdad? Entonces tenemos que Marta, al precio de 35 dólares, no demanda ni un libro, ¿verdad? Ya al precio de 20, ella demanda 3 unidades de ese libro. Y si el precio estuviese 0, demandaría hasta una cantidad máxima de 7 libros. Entonces, de esta forma, hallamos nuestra curva de demanda para el consumo de este libro en específico de Marta. Tenemos también la curva de la demanda de Juan. Juan, sin embargo, a partir de 30 dólares ya no demanda ni una cantidad de ese libro. Al precio de 20 dólares solamente demanda una cantidad de ese libro, y si el libro se obsequiara, o sea, no tuviese precio, su precio fuese 0, Juan demandaría hasta una cantidad máxima de 3 libros. ¿Cómo hallamos la curva de la demanda del mercado para este libro si consideramos que solamente Marta y Juan son los individuos que forman parte de este mercado de consumo de libros, sumando horizontalmente las demandas de ambos, ¿verdad? Aquí tenemos que al precio de 35, ninguno de ellos demandan ningún libro. Al precio de 20 se demanda 4 libros, que es la sumatoria de la demanda de Marta más la demanda de Juan a ese precio, ¿verdad? Marta a 20 dólares demandaba una cantidad total de 3 libros y Juan a ese mismo precio un libro. Entonces, sumado las demandas de estos dos individuos, que en este caso, en este modelo hipotético, en este ejemplo, estamos diciendo que son todos los agentes compradores de ese libro en este mercado, entonces tenemos que la demanda total del mercado es de 4 libros para un precio de 20 dólares. Entonces, de esta forma sencilla, hallamos la curva de la demanda del mercado. Y en el caso de la oferta, tenemos que la misma situación, ¿verdad? En el mercado de la oferta es simplemente también la agregación de todas las curvas de la oferta de los vendedores en un mercado particular, ¿verdad? Tenemos la oferta de Ana, ¿verdad? Que al precio de 20, ella oferta 3 libros. Sin embargo, Javier, a ese mismo precio, al precio de 20, oferta 4 libros. Entonces, la oferta total de libros en ese mercado, lo que se ofrece en ese mercado, al precio de 20, es de 7 libros, que es la suma de la oferta de Ana más la oferta de Javier. Hasta aquí se entiende este sencillo concepto de agregación de las curvas de la oferta y la demanda individuales. ¿No hay ninguna duda? Ninguna, profe. Muy bien. Entonces avanzamos porque el trabajo práctico que tienen en esta semana es bastante sencillo y va a tratarse de un ejercicio para hallar las curvas de la demanda individuales y también la curva de la demanda del mercado, considerando las funciones de la oferta, de la demanda, en este caso que les puse en el ejercicio. Entonces es bastante sencillo, es el mismo procedimiento que el que estamos realizando en este momento, el que estamos aprendiendo. Bueno,
mientras vamos a pasar ahora a un repaso, porque en Economía 1 habíamos dado bastante bien, habíamos entendido ya todos los distintos factores que afectan tanto a la curva de la oferta y la demanda, factores que hacen que se desplace la curva de la oferta y la demanda. Y en esta ocasión, nuevamente vamos a repasar esos distintos factores, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Habíamos ya nosotros dicho, ¿verdad?, que por el lado de la demanda tenemos factores que afectan a la curva de la demanda provocando desplazamiento de la misma, que eran los precios de los bienes relacionados, que podían ser los bienes sustitutos o complementarios, también la variación de la renta o ingreso de los consumidores, que podía afectar de manera distinta a los bienes normales y a los bienes inferiores, o sea, de un consumo, cuando aumenta la renta, dejamos de consumir o disminuimos el consumo de aquellos bienes que los consumidores consideran inferiores. También, por el lado de la demanda, afecta la variación de los gustos de los consumidores y también lo que esperamos en el futuro, los precios de los mismos bienes esperados en el futuro. Estos son los factores del lado de la demanda que provocan un desplazamiento de la curva de la demanda, ¿verdad? Entonces, hoy nos toca nuevamente repasar este punto para que podamos entenderlo, de repente si nos quedó alguna duda en el semestre pasado, o sellar más ese conocimiento en este semestre, ¿verdad? Habíamos ya dicho nosotros que los precios de los bienes relacionados, que podían ser sustitutos y complementarios, hacían que la curva de la demanda se desplace, ¿verdad? Cuando los bienes eran sustitutos, la subida del precio de uno de los bienes lleva la cantidad demandada, lleva, ¿verdad?, a que se demande una mayor cantidad el otro producto, ¿verdad? Si la subida del precio, por ejemplo, de la carne vacuna, va a hacer que se eleve la cantidad demandada de la carne, puede ser de pollo o de pescado, cualquier otra carne que sea sustituta de la carne vacuna, ¿verdad? Entonces, cuando aumenta el precio de la carne vacuna, hace que aumente la cantidad demandada de las otras carnes que sean sustitutas de la carne vacuna, cualquiera sea el precio de las mismas. Entonces, así decíamos que era un bien sustituto cuando aumentando el precio de uno se elevaba la cantidad demandada del otro. Y los bienes son complementarios si la subida del precio de uno de los bienes hacía que se reduzca la cantidad demandada del otro. ¿Cómo entendemos esto? Habíamos hecho ejemplos, por ejemplo, con el café y el azúcar, de repente con el combustible y el precio de los vehículos, ¿verdad? Cuando aumenta el precio de los vehículos, también disminuye la cantidad de consumo de combustible porque se adquiría menos unidades de vehículos, ¿verdad? Y sin embargo, cuando disminuía el precio de los vehículos, precio de venta de los vehículos, de los autos, también aumentaba el consumo del combustible porque era más accesible para los consumidores adquirir un nuevo auto, ¿verdad? Entonces, así afecta
el precio de los bienes relacionados a los bienes que son sustitutivos y los bienes que son complementarios. Eso lo habíamos también ya visto nosotros a través de gráficos, ¿verdad? En el caso de los bienes sustitutos, ¿verdad? Cuando sube el precio de un bien sustituto, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? Y cuando baja el precio de un bien sustituto, la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, ¿verdad? Esto porque cuando sube el precio de un bien sustituto, ¿verdad? Se demanda mayor cantidad del otro bien. Y cuando baja el precio del bien sustituto, ¿verdad? Se demanda una menor cantidad de ese bien porque tiene mayores opciones el consumidor de adquirir el otro bien. También el desplazamiento de la curva de la demanda de los bienes, en caso de los bienes complementarios, tenemos que, por el contrario, cuando baja el precio del bien complementario es que la curva de la demanda se desplaza a la derecha, y cuando sube el precio del bien complementario, la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda. Hasta aquí no hay ninguna duda sobre este repaso. Continuamos. En el caso de las rentas de los consumidores, o sea, el aumento o disminución del ingreso de los consumidores, ¿cómo afectan a los bienes normales y a los bienes inferiores, que llamamos inferiores, ¿verdad? Cuando aumenta la renta del consumidor, ¿verdad? Normalmente decimos que se desea gastar más y se demanda mayor cantidad de casi todos los bienes, pero no de todos los bienes, o sea, de casi todo, pero no todos. ¿Por qué? Porque depende de si el bien es normal o el bien es inferior, de cómo el consumidor lo toma a este bien, ¿verdad? Si el bien es normal, es aquel cuya cantidad demandada a cada uno de los precios aumenta cuando aumenta el ingreso o la renta, ¿verdad? Habíamos dicho, por ejemplo, las ropas, que consideramos un bien normal, ¿verdad? Cualquier vestimenta, cuando aumenta de repente el ingreso, el consumidor adquiere una mayor cantidad de ropa, ¿verdad? O de productos alimenticios de características normales para el consumidor, ¿verdad? Sin embargo, cuando el bien es inferior, es aquel cuya cantidad demandada disminuye cuando aumenta el ingreso o la renta del consumidor. Habíamos dicho, por ejemplo, el consumo eh, de colectivos, de repente, de viajar en colectivo. Cuando una persona tiene un mayor ingreso, ya va optando por otros medios de transporte que no sea el colectivo, ¿verdad? El ómnibus. Entonces, dependiendo del bien, si es normal o inferior, este puede aumentar o disminuir cuando aumenta el ingreso del consumidor, el ingreso o la renta del consumidor. Y eso también podemos verlo a través de los gráficos, ¿verdad? Aquí el desplazamiento de la curva de la demanda en caso de los bienes normales. Cuando aumenta el ingreso o la renta del consumidor, ¿verdad? Cuando el bien es normal, la curva de la demanda de ese bien se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? Sin embargo, cuando disminuye el ingreso o la renta del consumidor, la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, esto en el caso de los bienes normales. En el caso de
de los bienes inferiores. Sin embargo, cuando aumenta el ingreso, bueno, un incremento de la renta del consumidor hace que la curva de la demanda se desplace a la izquierda. Y sin embargo, una disminución del ingreso o en la renta de los consumidores hace que la curva de la demanda se desplace a la derecha. Estos son los distintos desplazamientos de las curvas de la demanda de los consumidores. En el caso del aumento o la disminución de la renta. Después, otro factor que también afecta a el desplazamiento de la curva de la demanda son los gustos de los consumidores. Los gustos o las preferencias de los consumidores también constituyen uno de los principales factores que determinan la cantidad demandada de cada bien, ¿verdad? Y estos son configurados en parte por la sociedad, por los hábitos que se tiene, por la educación, por la costumbre y también en gran parte por la publicidad, ¿verdad? Sabemos que cómo influye la publicidad en las decisiones de los consumidores. Cuanta mayor publicidad se tiene, aumenta también el gusto de los consumidores sobre ese bien o servicio. Y aquí tenemos el desplazamiento de la curva de la demanda en el caso de los gustos de los consumidores, ¿verdad? El desplazamiento puede ser tanto a la izquierda, ¿verdad? Cuando se percibe de repente de manera negativa o hay un cambio de gusto de la sociedad, ¿verdad? O hacia la derecha cuando la percepción es positiva por parte de los consumidores. Eso quiere decir, de repente, si está más a la moda, entonces la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, es el tercer factor que hace que la curva de la demanda se desplace. Y puede ser de acuerdo a la percepción o al gusto, puede ser a la izquierda o hacia la derecha. Y por último, el cuarto factor que afecta a la curva de la demanda, al desplazamiento de la curva de la demanda, son los precios futuros esperados del bien, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Que la cantidad demandada de un bien en un periodo dado depende no solo de los precios de ese mismo periodo, sino también de los que se esperan en los periodos futuros. Eso quiere decir que si nosotros esperamos que aumente o disminuya el precio de ese bien en el futuro, también va a hacer que haya una demanda distinta sobre ese bien. Habíamos nosotros hablado de los ejemplos de los precios de los combustibles. De repente, cuando se espera que en un futuro no muy lejano aumente el precio del combustible, entonces en este momento ya hay una mayor demanda del combustible porque se espera que en un periodo corto aumente el precio. Y, sin embargo, cuando se espera que el precio baje, entonces hay una menor demanda esperando el momento en que el precio del combustible disminuya, ¿verdad? Por dar un ejemplo. El desplazamiento de la curva de la demanda, en este caso tenemos, ¿verdad? Que cuando se espera que suba el precio del bien en el futuro, ¿verdad? Hay un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha. Y cuando se espera que baje en un futuro el precio, entonces hay un desplazamiento de la curva hacia la izquierda, ¿verdad? Estos son los distintos
desplazamientos por el lado de la curva de la demanda. También por el lado de la curva de la oferta tenemos desplazamientos, ¿verdad? Y es muy importante, en el semestre pasado ya habíamos mencionado esto y es importante nuevamente volver a mencionarlo, ¿verdad? Que los movimientos a lo largo de la curva de la demanda y los desplazamientos de la curva de la demanda son diferentes. La curva de la demanda dijimos que se desplaza cuando varía cualquiera de los factores que afectan a la cantidad demandada que no sea el precio del bien. Y estos desplazamientos se muestran debido a las respuestas de los consumidores a las variaciones de los precios de otros bienes, de la renta, de los gustos. Y sin embargo, un movimiento a lo largo de la curva de la demanda muestra la respuesta de la cantidad demandada a una variación del precio del propio bien. O sea que el movimiento a lo largo de la curva de la demanda tenemos cuando varía el precio del propio bien. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Porque un desplazamiento de la curva de la demanda altera el precio y la cantidad de equilibrio, mientras que los movimientos a lo largo de la curva de la demanda no constituyen, solamente constituye, ¿verdad?, parte del proceso por el que el mercado alcanza su equilibrio. En este momento quiero que podamos ver nosotros, poder salir un poco en una foto en donde podamos ver la cantidad de alumnos que estoy teniendo, porque esto es ahora un procedimiento que nos piden en la universidad. Entonces estoy teniendo una cantidad de 12 alumnos, así es que por eso es que voy a sacar una fotito para continuar. Ahí, vamos a salir en una fotito. Lástima que la mayoría están sin activar su cámara. Ahora nuevamente comparto la pantalla para que podamos seguir con la clase, ¿verdad? Parte del pedido de la universidad para saber cuántos alumnos van participando en las clases. Ahora vemos los factores por el lado de la curva de la oferta, ¿verdad? En este caso tenemos 3 factores que afectan el desplazamiento de la curva de la oferta, que son los activos productivos duraderos, la tecnología existente y los precios de los factores variables. ¿Cómo afectan esto a la curva de la oferta? Los activos productivos duraderos, habíamos dicho, ¿verdad?, que las curvas de las ofertas suelen trazarse considerando dados ya los activos productivos duraderos, o sea, el capital físico que poseen los vendedores del bien. Por ejemplo, en el caso de los barcos de pesca, las tiendas, los camiones de reparto, las computadoras y las imprentas, ¿verdad? Todos estos activos productivos duraderos que ya la empresa posee. Y cuanto más capital físico tengan los vendedores, manteniéndose todo lo demás constante, mayor va a ser la cantidad ofrecida a cada uno de los niveles de precios, ¿verdad? También la tecnología existente, ¿verdad? ¿Qué entendemos por tecnología existente? ¿Verdad? Entendemos el conjunto de técnicas o métodos conocidos para producir un determinado bien o servicio, y cualquier mejora de la tecnología va a permitir producir y vender una mayor cantidad del bien a un precio más barato, y esto va entonces a tender a que se eleve la cantidad ofrecida de ese bien a cualquier precio, ¿verdad? Entonces, tenemos 2 factores que afectan a la curva de la oferta. Dijimos el primero, el activo productivo duradero, o sea, el capital físico
y hablamos también de la tecnología existente. Por último, tenemos los precios de los factores variables, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores variables? Y factor variable sería el salario de los empleados que tiene la empresa, ¿verdad? En general, las variaciones de los precios de los factores influyen en los costos de producción y por tanto en la cantidad de producción que las empresas están dispuestas a ofrecer a cada uno de los precios, ¿verdad? Una variación del costo de cualquier factor, por ejemplo, incluido también el costo del trabajo, como les dije, el salario de los empleados, desplaza la curva de la oferta y también puede alterarse la cantidad de ese factor. Y estos son los factores que se denominan variables, o sea que aquellos factores que pueden, como su nombre lo dice, variar en la empresa, ¿verdad? Y una variación del costo de esos factores, ¿verdad? Supongamos que aumenta el salario mínimo vigente, entonces la empresa se verá obligada a pagar una mayor cantidad a sus empleados y esto sabemos nosotros que va a hacer que aumente el costo de producción de esa empresa y por lo tanto eso también a la larga se va a ver afectada en la cantidad ofertada a cada uno de los precios, ¿verdad? Si anteriormente la empresa podía vender a 30.000 guaraníes, por ponerle una suma, ¿verdad? Un determinado producto cuando el salario mínimo es de 2.100.000, cuando el salario vigente aumente a más de 3 millones de guaraníes, entonces la empresa se verá obligada a disminuir la cantidad ofertada a ese precio, teniendo en cuenta el aumento del costo que le implica la producción de ese bien o servicio, ¿verdad? Entonces, el precio de los factores variables también afecta a la cantidad ofertada de los bienes. Entonces, repasando, tenemos en esta clase, ¿verdad? Fuimos viendo cómo se halla la curva de la oferta y la demanda del mercado, que es simplemente la suma de las ofertas y demandas individuales, o sea, la demanda de cada individuo, de cada familia, sumado todas las demandas de todos los individuos y todas las familias, hacen la demanda del mercado. Y sumando todas las ofertas de las empresas, tenemos la oferta del mercado. Entonces, esto es importante que vayamos nosotros recordando. Y también vimos los distintos factores que afectan tanto al desplazamiento de la curva de la oferta como a la curva de la demanda. Por el lado de la demanda tenemos 4 factores que afectan el desplazamiento, que son los precios de los bienes relacionados, la renta de los consumidores, los gustos de los consumidores y los precios futuros esperados de los bienes, ¿verdad? Entonces, los precios de los bienes relacionados, que pueden ser los bienes sustitutos o complementarios, la renta de los consumidores, que pueden ser para los bienes normales o bienes inferiores, los gustos de los consumidores y los precios futuros de los bienes, los precios futuros esperados de los bienes. Y por el lado de la oferta, tenemos 3 factores que afectan el desplazamiento de la curva de la oferta, que son los activos productivos duraderos, la tecnología existente y los precios de los factores variables. Entonces, de esta forma vamos dando